Hola, hola, bienvenida, bienvenida y bienvenido a tu materia de español comunicación. Soy la licenciada Arlet Vázquez. Dentro del tema comprensión de la lectura, vamos a abordar dos subtemas dentro del mismo, que es las frases clave e inferencia de datos. Primero, ¿qué son las frases clave? Pues se trata de pequeñas oraciones que están relacionadas siempre a la idea principal del texto. ¿Y qué es la idea principal del texto? Bueno, pues el título. Estamos acostumbrados a verlos en el encabezado de los textos que estemos abordando, del carácter que sea, siempre tienen un encabezado que normalmente le llamamos título, o en textos periodísticos, por ejemplo, se llaman encabezados. Y bueno, ¿qué nos dicen estos títulos o encabezados? Pues de manera general, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cuál es el tema que se va a abordar a lo largo de este texto? ¿Y cuál es el objetivo de estas oraciones? Pues dan sentido y concretan la idea principal. ¿Cómo las vamos a identificar? Bueno, pues son oraciones repetitivas y sinónimos de estas mismas. Es muy sencillo identificarlas, ya que como te menciono, por ejemplo, en los títulos tenemos una palabra que es representativa de lo que va a abordar el texto. De ahí, a lo largo de encontramos frases en las que vamos a identificar la palabra que es más importante del título, el tema, o palabras similares que recuerda que se llaman sinónimos, que nos dan significados iguales o parecidos alrededor del tema que estamos abordando. Estas nos sirven para clarificar y reforzar la idea principal o el tema, en pocas palabras, es decir, cuando tengo un texto corto, por ejemplo, que es más sencillo de identificar, si mi texto trata de la economía global en México, entonces pues ahí estamos viendo que cada una de ellas puede ser una palabra clave, ¿no? ¿Cuál es el tema? La economía de todo el mundo, cómo impacta a México, ¿no? Entonces, a lo largo del texto podemos ver de manera repetitiva la palabra economía, donde nos va a hablar de cómo se comporta a nivel global y cuál es el impacto que tiene en nuestro país. Nos darán ejemplos que tengan que ver con economía, que tengan que ver con nuestro país, harán tal vez comparaciones con el resto del mundo, cuál es el impacto, nos hablará de datos duros. Entonces ahí nos sirve para que nos demos cuenta cuál es la información más relevante y nosotros dentro de nuestra comprensión lectora o aprendizaje significativo podamos tener información más concreta para poder resumir y explicar el tema que estamos abordando. Aquí, por ejemplo, te pongo dos enunciados. El primero dice, la contaminación de los mantos acuíferos nos tiene en escasez de agua. Aquí, ¿cuál es la palabra clave? Pues el agua, ¿no? Porque estamos hablando al principio de la contaminación de los mantos acuíferos, nos tiene en escasez de agua. Ahí estamos hablando dos veces del agua y la contaminación. Ahí son dos palabras clave que si tenemos este título, pues aquí ya nos empezamos a dar una idea de lo que nos está hablando el texto, ¿no? Del impacto de la contaminación, cómo es que repercute en nuestra vida cotidiana, tal vez, o en la sequía de ríos, de manglares, de todos los humedales que tengamos. Y bueno, ¿cuál es el resultado de esto en nuestra vida cotidiana? Ahí, pues el foco de atención son las palabras de contaminación y agua. Luego, por otro lado, tenemos la sobrepoblación en las cárceles de México. Estamos hablando de México, que es una palabra clave porque esta nos está hablando de territorio. Cuando nos hablan de lugares específicos y los mencionan, es muy importante poner atención, saber geográficamente
de dónde nos está hablando, sobre todo cuando se trata de estadísticas, ¿no? En un lado tenemos que tal vez sea de manera global o no, dependerá de lo que nos diga más adelante el texto y lo tendremos que descubrir. En el caso del segundo ejemplo nos está diciendo que se trata de México. Entonces, esa es la primera palabra clave, México. De ahí tenemos la sobrepoblación en las cárceles. Estamos hablando de cárceles y de sobrepoblación. Las tres palabras que conforman casi todo el enunciado nos sirven como punto clave para identificar de lo que nos está hablando, ¿no? No sabemos si nos está hablando de hombres o mujeres o únicamente de la sobrepoblación en general, pero sí en dónde, en las cárceles, ¿de dónde? Pues de México. Entonces, con eso, a lo largo del texto hipotético que tenemos aquí, pues vamos a buscar que nos hable de estos datos duros, de tal vez de todos los cerezos que se puedan encontrar en el país, de también los datos duros de cuántas personas hay en cada uno de estos y la manera tal vez en la que influye en su comportamiento o a nivel económico, ¿no? Dentro de cada uno de estos para el subsidio. Ahora bien, vamos a hablar de la inferencia de datos. ¿Qué es la inferencia? Bueno, tal vez sea una palabra que tengas en tu lenguaje cotidiano o tal vez no. Pues se trata de formular conclusiones. Básicamente es eso, te leo la descripción que puse acá. Forma de razonamiento que parte de ciertos datos o de determinados hechos, descubre las consecuencias en ellos implicadas y formula conclusiones. Se parece como cuando nos cuentan una historia y no nos están contando el final o qué pasó después y nosotros empezamos a hacer conjeturas en nuestra cabeza de acuerdo a la información que ya tenemos previa. Bueno, y entonces, ¿cómo vamos a hacer esta inferencia de las conclusiones o de lo que sigue? Porque debe contar con principios lógicos, es decir, nosotros tenemos la capacidad de imaginar o de pensar mundos alternos de las historias porque tenemos conocimiento amplio en muchas áreas. Sin embargo, para poder llegar a estas conjeturas o a esta inferencia de datos, para poder asumir cosas, bueno, entonces tenemos que tener un orden de ideas, de temas de lo que estamos abordando. Si, por ejemplo, yo te estoy hablando de árboles, y si yo quiero hacer una inferencia al final del texto o de algo que yo te he platicado, que tenga que ver, no sé, con los zapatos, debe tener un principio lógico. ¿Cuál es la congruencia que tiene la relación que hay entre las plantas y los zapatos, ¿no? Para que pueda tener algo que ver. A veces se nos pueden ocurrir cosas demasiado fantásticas, sin embargo, debe tener relación para poder llegar a una conjetura más en real, más objetiva. Por eso es importante el conocimiento del lenguaje utilizado en los textos, es decir, que tú comprendas lo que se dice, las palabras que están empleadas ahí y el tema principal del que estamos hablando. Si no tienes conocimiento previo, bueno, ¿qué tanto te ha dejado, qué tanto aprendizaje te ha dejado este texto que estás abordando, este tema? Si tienes dudas, bueno, puedes buscar más, informarte y después de haber investigado más, tal vez ahora sí podrías generar una inferencia de datos. Y para tener una inferencia de datos más hábil, pues es bien importante el hábito de la lectura. ¿Por qué? Porque este va a reforzar nuestro vocabulario, los temas que nosotros abordamos. Yo siempre te recomiendo que leas de diferentes temas y no solo de uno. Yo sé que cuando estudiamos tal vez una licenciatura en específico, leemos en torno a ello. Sin embargo, también tener amplio conocimiento o bases generales de todo lo demás que pueda existir y que nos rodea, siempre es importante porque recuerda que todo tiene relación. Y lo que te mencionaba, mayor información del tema. Esto tiene que ver con tu hábito de la lectura y con la investigación. Que no te centres únicamente en un solo texto
que siempre puedas ahondar más, ya sea en el autor, en la serie de escritos de los temas, diferentes autores también y más referencias. Siempre eso es muy importante para que tú puedas tener mayor conocimiento y entonces puedas asumir cosas, como cuando estás conociendo a una persona y entre más pasa el tiempo, más información tienes de esa persona que estás conociendo y aprendes a identificar ciertos comportamientos, ciertos gestos y que bueno, en la posteridad eso te ayuda a entender bueno, tal vez me contestó de esta manera, pero no quiere decir que esa persona esté enojada conmigo, sino se encontraba de tal forma y por eso esta respuesta. Ahí tú ya tienes un conocimiento previo y una experiencia con esa persona y eso es lo que te permite inferir el por qué tuvo tal acción contigo o con quien haya sido. Lo mismo pasa cuando nosotros estamos estudiando o nos estamos informando a través de la lectura. Aquí te tengo dos pequeños ejemplos en donde uno es el texto y lo demás es la inferencia, lo que se entiende o lo que se concluye de esto, ¿vale? El primero, la poca observación de aves en el Valle de México ha aumentado las plagas en los árboles de los parques. ¿Cuál es la inferencia de esto? Puede ser que las aves en peligro de extinción. Luego, Jimena se encontraba al borde de las lágrimas al darse cuenta que había perdido sus últimos ahorros. Aquí podemos inferir tal vez dos cosas, incluso pueden ser muchas suposiciones y pues todo dependerá de la línea que nosotros queramos tomar de esta información. Aquí dos inferencias, bueno, Jimena tiene problemas económicos y Jimena se encuentra desempleada, ¿no? O sea, aquí nos ponemos a pensar por qué Jimena se encuentra en este estado por haber perdido sus últimos ahorros, dice sus últimos ahorros, eso quiere decir que no está teniendo otro ingreso, ¿no? Entonces nos ponemos a crear situaciones hipotéticas que tengan que ver con el tema principal. Y esto, ¿cómo se une con las palabras clave, con las frases clave? Bueno, pues que las frases clave nos van a dar la pauta para entender y para identificar el tema principal y así poder generar una inferencia de datos al final de la lectura o conforme vamos avanzando en ella en torno al mismo tema y así empezar a generar nuestras propias hipótesis.